Hermanos, vamos a dar continuidad a este seminario con los jóvenes que estamos conectados con todo Brasil y el exterior también. Acabamos de recibir la información que estamos conectados con Francia, Suiza, Italia. E invitamos a todos estos hermanos a colocarse de rodillas para proceder con el clamor por la sangre de Jesús. Señor, nosotros clamamos a ti por el poder maravilloso, restaurador que hay en la sangre de tu Hijo Jesús. Y pedimos, Señor, tu bendición, tu perdón y la comunión con tu Espíritu Santo. Permítenos entrar en tu presencia. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo les saludo con la paz del Señor Jesús. Es maravilloso para nosotros estar aquí, reunidos en la presencia del Señor, no solo con estos millares de jóvenes que están aquí, mas con todo Brasil, una nación de sacerdotes, comprados, redimidos por la sangre de Jesús. El Señor nos hizo su pueblo, rebaño del Señor. Y es nuestra alegría hoy estar en medio de un mundo pervertido y que el Señor tenga una palabra para una nación santa, un pueblo que vive la fe, un pueblo que tiene una experiencia con Dios. Y es maravilloso para nosotros estar aquí en esta posición, en esta mañana, con un corazón lleno de gratitud a aquel que hizo esto por nosotros, cambió nuestra vida, transformó nuestra vida. Ustedes jóvenes, ustedes tienen aquello que el mundo no tiene. Tienen un tesoro precioso en la presencia del Señor. Dios los escogió. El Señor los eligió. Los conoció primero y les hizo su pueblo. Y la palabra de Dios dice que el pueblo del Señor no es un pueblo cualquiera, mas es un pueblo especial, celoso y de buenas obras. Y el Señor hoy quiere hablarnos en la carta de Judas sobre una lucha que la iglesia, que este pueblo, esta nación santa, esta nación de sacerdotes, una lucha que enfrenta desde el inicio. Y esta lucha es una oposición a la iglesia como cuerpo de Cristo,
una oposición a la sangre que nos redimió, una oposición al gobierno que Dios estableció, una oposición a las doctrinas, una oposición a la iglesia fiel. El adversario no está preocupado con la iglesia infiel. Esa está siendo engañada por él. Mas él está preocupado con esta nación de sacerdotes. La guerra está trabada contra esta nación de sacerdotes. Mas hay una guerra que está sucediendo. Y este es el asunto de la carta de Judas. Esta guerra no comenzó ahora. La iglesia apostólica, la iglesia primitiva, ella también vivió esta guerra. Mas ella se da de una forma más intensa aún en estos últimos días, cuando la palabra de Dios dice: si fuese posible, hasta los escogidos serían engañados. Y la palabra de Dios dice que los días que estamos viviendo, este tiempo del fin, la Biblia dice que vivimos días peligrosos, días difíciles. Si nuestros hermanos en el pasado enfrentaron las arenas, las hogueras, las cruces, nosotros hemos enfrentado una batalla grande aquí que se ha dado en la mente del hombre. El campo de esta batalla hoy es la mente, es su mente. Y usted está en una lucha contra el adversario, que sus celadas son astutas. El más inteligente aquí, usted tiene una cosa que no falta. Si no falta algo, es joven inteligente, por lo menos piensa que es. Este periodo de juventud es mirando a los ancianos, a los mayores, ellos no saben nada, ¿no? Mas el joven, él sabe todo. Ahora con internet, ahora todo el mundo sabe mucho con internet. Si no sabe, es solo ir a su celular que la respuesta está allí. Mas el adversario, él es más inteligente, mucho más inteligente, millares de veces más inteligente que cualquier joven que está aquí. Él te engaña fácilmente, él te destruye fácilmente. ¿Por qué él no hace eso con nosotros? Porque mayor es el que está con nosotros. Si él estuviera con nosotros, porque no es hablar, él está conmigo, mas es la experiencia que David vivió. Él es pastor, mas él me guía, él me dirige, él habla conmigo, yo oigo su voz, yo no oigo la voz de extraños. Y es de eso que Judas trata en el inicio de su carta. Y él comienza diciendo sobre la fe, sobre la sangre y el firme fundamento. Él habla en el versículo 1. Judas, siervo. La misma cosa que David habla en el Salmo 23. Jehová es mí. Entonces la primera cosa es que usted es siervo, porque usted tiene un Señor en su vida. Y ese Señor es Jesús. Esto es verdad. Usted puede decir hoy: el Señor es quien me guía, el Señor es quien me dirige, yo oigo la voz del Señor, yo no oigo la voz de extraños. El Espíritu Santo está hablando contigo. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Judas aquí, la mayor parte de los estudiosos creen que es Judas, hermano del Señor Jesús. Mas él no usa eso como una prerrogativa. Él prefiere decir que el hermano de Jacobo, también hermano de Jesús y una de las columnas de la iglesia primitiva, aquel que presidió el concilio de Jerusalén. A los llamados. Esta carta no está dirigida al mundo. Esta carta está dirigida a usted, siervo del Señor Jesús. Porque el Señor un día te llamó. No fuiste tú quien te escogió, quien escogiste. Él fue quien te escogió. Mas Él no te escogió para que vivas de cualquier forma. Fuiste santificado, lavado por la sangre de Jesús. Vida transformada por el poder de Dios. Usted no fue llamado para recibir una bendición y quedar en tinieblas. Dios te sacó de las tinieblas para la luz. Elegidos, como dijo Pedro, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Este es el llamado de la iglesia fiel. De esta iglesia que el adversario se opone
continuamente a ella, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Cómo somos guardados? ¿Cómo somos guardados? Porque estamos vivos. Estamos vivos porque hacemos parte de una iglesia viva, de un cuerpo vivo, donde la sangre de Jesús está actuando en este cuerpo y está purificando esta iglesia de todo pecado. Porque si andamos en la luz como está en la luz Él, tenemos comunión unos con otros. Esa es la revelación, es en la luz. Y la revelación que nos hace iglesia, y la revelación que nos hace cuerpo, y la revelación que preserva nuestra vida. Es vida en Jesús. Él es nuestro refugio. Él es nuestro lugar seguro. Entonces esta iglesia, ella es cuerpo, ella es redimida, es conservada, porque es un cuerpo vivo. Y el Señor está actuando en este cuerpo. Y ella sabe una cosa, vivimos esto aquí, de la misericordia de Dios. ¿Por qué nos escogió Él? ¿Por qué tantos jóvenes que no conocen lo que tú conoces, mas la misericordia de Dios te alcanzó y te dio la paz que el mundo no da? Y en tu corazón está rebosando el amor de Cristo Jesús, que no te fue dado por medida, mas fue multiplicado en tu vida. Este amor que nos alcanzó, mas este amor que llena hoy nuestro corazón, una iglesia que corresponde al amor con que ella fue amada. Ella fue amada por el Señor Jesús, mas es una iglesia que ama al Señor por encima de todas las cosas. Es el joven, es el siervo, la sierva, que ama al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su entendimiento. Ese es el amor que recibimos y ese es el amor que vivimos. No una iglesia tibia, una iglesia fría. No es una iglesia cansada, abatida, mas es una iglesia buscando de todo corazón, de toda alma, con todo su ser. Este es el pueblo escogido por el Señor, alcanzado por la misericordia del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vean, hermanos, iglesia cuerpo, porque la salvación es común ¿dónde? Es común en la vida de las iglesias. La común salvación en el cuerpo de Cristo. La iglesia, los elegidos, los salvos, estos fueron convocados. Es una exhortación para una batalla. Y esta batalla es por la fe. ¿Qué fe? La fe de la tradición que recibimos. Porque yo nací en la iglesia Maranata, porque yo me volví Maranata. Es esa que es nuestra fe. Es un título, una religión que abrazamos. Es una tradición, no. Es la fe que vino de la eternidad. Es la fe que habitó en el corazón de María, en el corazón de Pedro, de Juan, de Marta, de tantos siervos de Dios en el pasado. Es la misma fe que hoy habita en nuestro corazón. Mas es una fe que es un misterio. No es una fe que es una superstición. La fe que estamos batallando no es una religión que abrazamos. No es una fe supersticiosa. No es una creencia simplemente. Mas es una fe que vino de la eternidad. No es fe convencimiento. No es fe razón, porque yo creo mucho. No, mas es la fe, un don de Dios. Es la fe misterio de Dios. Es la fe que nos habla de la salvación. Es la fe que vino de la eternidad. Ella nos fue dada. Entonces, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. No fue usted quien compró, no fue usted quien adquirió, no fue un libro que usted leyó, no fue el argumento de alguien, mas ella fue dada a los santos. El Señor te dio esta fe. Esta fe es un bien maravilloso que Dios te dio. Y esta fe nos habla de la salvación. Porque el sello de esta fe es la sangre, la vida que Jesús trajo de la eternidad.
El sello de esta fe es la sangre, porque usted fue comprado por este precio. Esta fe, ella no es cualquier fe, mas para los santos, ella tiene un valor extraordinario. Y cuando Dios nos convoca, nos llama a batallar, a contender por esta fe, la iglesia tiene una batalla, tiene una guerra trabada, porque la fe superstición, la fe religiosa, la fe de convencimiento, el adversario no está preocupado con esa fe, mas él está preocupado con esta fe genuina, esta fe que tiene vida intrínseca en ella, esta fe que genera vida, esta fe que salva al hombre. Y la salvación no viene de nosotros, ella es don de Dios. Y nosotros conocemos esta salvación en Cristo Jesús. Y el sello de esta salvación es la sangre, porque no fuimos comprados por oro y plata, mas fuimos comprados con la sangre de Jesús, la vida que Él trajo de la eternidad, la vida que venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Absorbida fue la muerte en la victoria. En la sangre derramada está nuestra vida. Fue esta fe que te fue dada. Te fue dada ¿por qué? Porque Dios te amó. De tal manera, faltó la palabra a San Juan. ¿Qué palabra para describir este amor de Dios? Dios te amó de una manera tan gloriosa, tan maravillosa, tan profunda, que Él no dio moneda de plata ni oro, dio lo más precioso que Él tenía. Y ahora Él te invita diciéndote una cosa, es el Espíritu Santo que te trajo esta mañana para oír esta palabra. Hay una guerra trabada. No sean ingenuos, usted es una oveja en medio de lobos. El adversario está a tu alrededor, no estamos jugando de religión. Hay una lucha trabada en esta hora, hay una guerra trabada en esta hora. El adversario está a tu alrededor, rugiendo como león. Evangelio no es diversión. Quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. No es evangelio para esta vida. Creemos en una nación que fue llamada para vivir una eternidad con Dios. El Señor es nuestra porción. No estamos esperando de Jesús para esta vida. Estamos esperando en Jesús para la eternidad. Esta es la esperanza de la iglesia fiel. Y la iglesia que no está buscando una diversión. Es la iglesia que no ve el evangelio como alguna cosa para alegrar la carne. Mas es la iglesia que mira para lo alto sabiendo que su redención está cerca. Y ella dice, ven Señor Jesús. Porque la corona de justicia no está preparada para aquel que cree solamente en la vida de Jesús. Dice la palabra del Señor que esta corona está preparada para aquellos que aman la venida del Señor Jesús. Esta nación que ama la venida del Señor. La fe para nosotros es una dirección del Espíritu Santo. Quien tiene oídos para oír, oiga. Usted está oyendo la voz del Señor. El Espíritu Santo que conoce tu mente, conoce la mente de Dios. Usted puede decir hoy que Él examina su corazón, que Él examina tus pensamientos. Más que usted, como el salmista, no es guiado por sus pensamientos, mas es guiado por los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo te revela. Puedes decir en esta mañana que no vives por la razón, que no vives por la opinión de alguien, que no vives por lo que tú lees en un libro, por lo que tú lees en internet. Y nadie está diciendo que tú estás prohibido de leer. Usted puede hasta leer, mas la voz que te va a guiar es la voz del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que Dios no ve como ve el hombre. Dios no ve como tú ves. Tú ves de una forma y piensas que todo está bien, que todo está excelente. Mira, yo pienso que esto es así. Mas a veces Dios no está viendo como tú estás viendo. Porque los caminos de Dios no son tus caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Mas la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más altos. Hermanos, somos una nación que tiene un guía, que tiene un gobierno.
Somos un cuerpo, pero un cuerpo que tiene cabeza. Y el adversario en la lucha de esta hora, en esta oposición a la iglesia, él quiere sacar de la iglesia, robar de la iglesia algunas preciosidades que Dios nos dio. Y él sabe que combatiendo esto, contendiendo esto, seremos un pueblo como cualquier otro, vulnerables, porque el Espíritu Santo se va a retirar. Y si el Espíritu Santo se retira, no vamos a vencer. Cuando la iglesia sube, el Espíritu Santo va a subir con ella, y el mundo va a vivir un periodo de tinieblas. Y la palabra del Señor dice que si estos vicios no fuesen acortados, no sobreviviríamos. Mas el Espíritu Santo está operando en la vida de la iglesia, y Él es el secreto de la victoria, porque es Él quien prepara la novia. Sin Espíritu Santo usted no es nada. Si el Señor acortase su mano, usted sería derrotado. Mas la mano del Señor permanece sobre usted en cuanto usted esté propicio a oír la voz del Señor. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Quien tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Usted está oyendo. El Espíritu Santo está hablando contigo. Tu vida es guiada por dones espirituales, por consulta en la palabra. Tu corazón está lleno de temor de Dios. Ya entendiste que no fuiste llamado porque tú eres más inteligente, más fuiste alcanzado por la misericordia de Dios. Usted ya entendió esto. Que Dios quiere dirigir tu vida, que Dios quiere hablar contigo. El Espíritu Santo, dice la palabra, está examinando nuestros corazones, mas Él examina la mente de Dios. ¿Y qué son nuestros pensamientos? No son nada, mas los pensamientos de Dios son maravillosos, dice la palabra de Dios. Sus pensamientos son maravillosos. Entonces perciban los hermanos, el adversario se opone en esta hora. Y Él sabe, nuestra lucha, Él no es carnal. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. La batalla que en esta hora la iglesia está batallando no es contra hombres, no es contra carne, no es contra la sangre. Alguien hasta puede ser usado para oponer a la iglesia. Alguien puede ser hasta un instrumento en las manos de Satanás. Mas nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha se da en el campo espiritual. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales de la maldad que están en las regiones celestiales. Usted ya pensó que lucha es esa. La lucha que usted está trabando. De un adversario que se opone a ti, de un enemigo inteligente. Enemigo que te quiere destruir. Que está todos los días alrededor tuyo esperando el momento para absorberte, para tragarte. ¿Ya pensaron qué lucha es esta? ¿Cuál arma estás usando? ¿Cuál es el arma? Su conocimiento, su razón, su convencimiento, el internet, la televisión. ¿Cuál es su arma? Dice la Biblia que nuestras armas son poderosas en Dios. Estamos hablando aquí, hermanos, de un evangelio que es poder de Dios. Y la palabra del Señor dice que no nos avergonzamos de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios. Dios te llamó para tener una vida llena del poder de Dios. Dios te llamó para estar lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Este evangelio, a veces usted es un joven avergonzado, usted está en la escuela, está avergonzado. Vergüenza que alguien descubra que él es creyente. Vergüenza que alguien descubra que pertenece a una iglesia evangélica. Vergüenza de andar de una manera, de hablar de una manera, mas nosotros no. Nosotros, la iglesia del Señor, batallamos, contendemos y no nos avergonzamos del evangelio. Muy por el contrario, nos alegramos cuando nos identifican con aquel que nos compró, que nos llamó. No somos de este mundo, no somos de este mundo. No nos conformamos con este mundo, no queremos el mundo. No andamos conforme al mundo, dicta para andar. Oímos la voz del Señor. Es Él, el siervo, la sierva delante del Señor, con una preocupación, no de agradar al mundo, mas de agradar a aquel que nos compró, aquel que nos amó, aquel que transformó nuestra vida.
hombres, mujeres, jóvenes que como David todos los días se colocan delante del Señor. Examíname, oh Dios. Habla con el Señor ahora. Pídele que examine tu corazón. Examíname, oh Dios. Conoce mis pensamientos. Mas, ¿qué son mis pensamientos? ¿Quién soy yo? Mas, Señor, guíame. Guíame por el camino eterno, porque tus pensamientos son maravillosos. Mis pensamientos no son nada, mas los pensamientos del Señor son maravillosos. Y quien revela el pensamiento es el Espíritu Santo del Señor. Una iglesia que quiere oír, habla Señor. Una iglesia que conoce el clamor por la sangre de Jesús. El adversario ataca esa doctrina ahora. Es la oposición que la iglesia sufre. Él quiere hacer con que el hombre abandone el clamor, porque él sabe que en la sangre de Jesús está la victoria de la iglesia. Cuando clamamos por la sangre de Jesús, clamamos por la vida que Jesús nos dio. Cuando clamamos por la sangre de Jesús, clamamos para que el Espíritu Santo haga morada en nuestro corazón y nos revele la vida que hay en Cristo Jesús. Y Él combate la consulta en la palabra, esta guerra trabada. Él va a decirte aquí que en la consulta en la palabra es algo de la Biblia y alguna otra cosa que no sirve. Más usted tiene una experiencia con la consulta en la palabra. Yo me acuerdo cuando era joven y el Señor nos daba experiencias maravillosas. Momentos en que el Señor decía así: abra la palabra que el Señor quiere hablar contigo. Experiencias que marcaron mi vida cuando era joven y de otros pastores y otros más ancianos que están aquí. Mas que no nos olvidamos, porque no fue voz de hombre, mas el misterio revelado en la palabra viva, de un Dios hablando a nuestro corazón. Uso ordenado de los dones espirituales, aquello que aprendimos, el don con orden, con decencia, y el adversario quiere transformar y confundir la mente de algunos. No, ahora puedes ir a cualquier parte, puedes ir a la fiesta, mas el don en aquello que Dios nos dio, el don que Dios dio a su iglesia, con orden, con decencia. Uno profetiza, los otros juzgan. Esto es preciosidad para nosotros. Esto es dádiva de Dios. Esto es su iglesia, esta nación, que usted hace parte de esta nación. No es una nación cualquiera, mas Dios te llamó para ser parte de una nación donde los dones son ordenados, donde nadie está detrás del hombre. Uno profetiza, mas el don es del cuerpo, de los otros juzga. No es un don aislado, no es alguien escuchando a uno, a fulano, mas es una iglesia, es un cuerpo. Es lo que el enemigo que quiere combatir, aparentemente con bendición, con celada astuta. Usted puede ir a cualquier monte, puede ir a cualquier lugar, todo es bendición, todo es la misma cosa. No. Estos días conversé con una joven, con señora, y ella me dijo así: no, yo me estoy reuniendo, yo estoy yendo, y realmente hay mucha cosa que usted ve y no es bíblica, mas es solo es estar mirando a las cosas y retener lo que es bueno. No, la iglesia combate la herejía, combate la mentira. Estamos combatiendo no personas, estamos no aquí para hablar mal de religión, no importa quién está allá afuera y lo que están haciendo. La palabra es para ti, para que tú estás elegido, para tú que eres nación, para que tú que estás transformado, no para hablar mal de los otros. No es para la palabra de quien está afuera, mas Dios hizo un pueblo especial. Dios te dio doctrinas maravillosas. ¿Cómo yo puedo decir yo me voy a distraer y voy a retener una parte? No, la palabra de Dios es soberana. Él es Señor. Y aquello que Dios nos dio, queremos todo lo que Él nos dio, no queremos solo partes. Entonces, si la palabra de Dios, que los dones espirituales son así en la vida de la iglesia, yo voy a vivir aquello que la palabra de Dios dice. Es la palabra de Dios. La iglesia tiene cabeza, la iglesia tiene un Señor. Ministerio no profesional, algo glorioso de aquello que Dios nos dio. El adversario ataca en esta última hora esto, porque el ministerio que vive del amor del Señor, Él no es mayor, no es mejor que nadie. Él es siervo,
mas está en la vocación que Dios lo llamó. La palabra revelada, la palabra que no es en la letra. Las personas quedan maravilladas con la Biblia en la letra. Puede estudiar la palabra, mas no podemos vivir de letra. Vivimos de revelación, de una palabra que es viva, de una palabra que habla del Señor Jesús, de una palabra que examina tu corazón, que conoce tu pensamiento. Eso la Biblia dice. Es una espada de dos filos y es penetrante y es capaz de saber tus pensamientos, discernir todas las cosas. Lo revelado. No, vamos a cantar cualquier cosa, cualquier animación. Vamos a aplaudir, vamos a saltar detrás de la alegría carnal, de la alegría del cuerpo humano, en el sentido carnal. Tenemos la alegría del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo, de cantar los misterios de Dios, de cantar los secretos de Dios. No es cualquier himno, no es cualquier cosa que sirve. Hay personas que dicen, no, cualquier himno, cualquier cosa. Usted tome cualquier música, coloca letra bíblica y canta. No. Loor en la vida del siervo de Dios es fruto de oración. El loor es resultado de una experiencia con Dios. Es de persona que oye la voz del Señor y conoce los misterios, los secretos de Dios. Sustento financiero de la causa por la fe, sin exposición pública y forzada de recolección de ofrendas y diezmos. Esto es combatido por el enemigo. Mas estamos viviendo ¿de qué? De una experiencia. Nadie cobra diezmo. Nadie exige que tú contribuyas, mas aquello que tú vives por la fe. Es la fe vivida. Es el Señor que te mueve en tu entendimiento, en tu experiencia con Dios. Mas el adversario combate en esta hora. Él combate iglesia, cuerpo de Cristo. Él no acepta. Él quiere decirte aquella historia, aquella mentira del adversario. El adversario cuando engañó a Eva diciéndole que, Eva, yo voy a destruir a Adán, tú vas a terminar. ¿Fue lo que le dijo? No dijo esto. ¿Saben qué le dijo? Mira, Dios te está engañando. El día que tú comas de este fruto, tú vas a ser igual a Dios. Igual a Dios es ser ¿qué? Señor de tu vida. Tú que mandas en ti. ¿Para qué quieres Dios para dirigirte? Eres tú quien decide. Tú eres Señor, tú eres señora de tu vida. Tú tienes una mente, tienes una razón. No necesitas de un Dios para guiarte. No necesitas de un Dios para hablar contigo. No necesitas de un gobierno. Tú decides. Cada uno es libre. La historia del adversario. Lo que vale es la buena intención. No vas a morir. Dios te dijo que vas a morir. No vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Dios es bueno. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia que el camino es estrecho, mas no, el camino es ancho. Está escrito en la Biblia que pocos van a salvarse. No, Dios va a salvar a todo mundo. Hermanos, Dios no es mentiroso. Dios no está jugando con el hombre. Son pocos los que se salvan. La iglesia es un remanente fiel. La iglesia que va a ser salvada. La iglesia que se santifica es una iglesia que se separa, que oye la voz del Señor. Mas el adversario viene en esta hora y combate. Él combate el cuerpo de Cristo. Él combate la iglesia cuerpo. Usted puede ir a cualquier lugar. No necesitas estar conectado a una iglesia. Tú eres cuerpo. Fuiste llamado para recibir bendición en el cuerpo. Mas fuiste llamado para hacer una bendición en el cuerpo. Sé tú una bendición en la iglesia, donde tú sirves al Señor. Tú tienes un compromiso con la iglesia local. No vas allí a pasear. No vas allí para dar nota en el culto. No vas allí para reclamar. No vas allí para buscar enamorado. También puedes buscar allá un enamorado. También puedes buscar, no hay problema. Un siervo. Mas vas allí para recibir bendición y para hacer bendición. Para hacer bendición. Fuiste llamado para ser un instrumento en las manos de Dios. Dios te llamó para usarte en aquella iglesia. ¿Y qué asunto es ese que el evangelio ahora, que es el evangelio es un juego?
Hoy yo voy aquí, mañana voy allí, ahora tiene un movimiento allá, ahora tiene un monte allí, ahora tiene esto allá, yo corro para allá, para acá. Esto es una celada, un engaño astuto, porque tú estás dejando tu compromiso con el cuerpo. Estás dejando un compromiso con tu llamado. Y Dios te llamó para servir allí, en la iglesia. Dios te colocó para servir allí. Tú tienes funciones allí. En la asistencia al visitante, en el grupo de loor, en el instrumento. Nadie fue llamado en la iglesia para ser asistente. Fuiste llamado para ser participante. Sufre conmigo las aflicciones como buen soldado de Cristo. No en lo que el pastor está haciendo. Tú estás en el culto, en el clamor, esperando el milagro, en la operación del Señor. Estás en el culto como cuerpo. El Señor opera. El Señor usa ese miserable en el púlpito. Dale gracias, Señor. Dale unción, dale poder de Dios. No estás allí para hablar mal de él. Fue malo. Fue mala palabra. Señor, ten misericordia si fue mal. Y usted a veces va a levantar en medio de la iglesia, lleno del Espíritu, en una oración en que Dios no puede hacer en la vida del pastor, del diácono, y va a hacer en la vida de la iglesia a través de su oración. Usted se va a levantar para orar y Dios va a sanar, va a curar, va a operar. Porque usted se lo colocó en la brecha. Usted se colocó en la brecha y dice la palabra que Dios ciertamente buscó un hombre que estuviese en la brecha y él no encontró. Más que seas un siervo de Dios en la brecha. Es cuerpo, es iglesia. Usted está allí en la posición para este combate. Por esta iglesia, por esta fe. Usted es soldado. Usted está en una guerra. Usted está en una lucha. Usted está en medio de un combate. Ese es lo que Judas está hablando. Hay una guerra trabada contra el mal, una guerra trabada contra las herejías, y usted hace parte de esta batalla. Usted es soldado de Jesucristo. Entonces usted fue llamado para combatir. Loor revelado, cuerpo de Cristo, iglesia. Usted hace parte de este cuerpo. Fue llamado y hace parte de esta nación de valientes. No es de cobardes amedrentados, no, de valientes siervos del Señor. El mundo en crisis. Vivimos en un mundo en crisis. Una de las principales crisis del mundo es la crisis de autoridad, porque comienza en casa. El niño enseña hoy, aprende hoy que su papá es un bobo, su mamá es una boba, no sabe nada. Es un bobo que no sabe nada. El papá y la mamá son vistos aquí. ¿Saben por qué? Porque el adversario combate todo tipo de autoridad en esta hora. Es el hombre que la Biblia dice, el hombre de los últimos días. Arrogante. Él es arrogante, amigo de los deleites. Es un hombre de esta hora. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje. Hay otra, libertinaje. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Cuando usted habla de autoridad, la autoridad mayor que existe es Dios. Mas cuando el adversario destruye el concepto de autoridad y el hombre piensa que él es la única autoridad, la verdad es su verdad, su pensamiento, su razón, es lo que usted piensa, lo que usted cree, usted se vuelve un hombre de los últimos días, arrogante, prepotente. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El mundo está en crisis, la religión está en crisis. ¿Por qué? Porque la religión es hoy, cada uno hace lo que está en su cabeza, lo que piensa, en su manera de pensar. Y esto no forma una nación, no forma un cuerpo. Porque la belleza del cuerpo es un solo pensamiento, un solo Señor, un solo pensamiento. La uniformidad de la iglesia está ¿dónde? En el querer del Señor, en la voluntad del Señor. ¿Por qué no tenemos divergencias en nuestro medio? Porque el adversario quiere dividir. Es el espíritu que quiere dividir. Mas la iglesia está hoy unida ¿en qué? En el Señor. Porque tiene la manera de pensar. Él tiene, usted tiene, pero ninguna de ellas vale. La que vale es la del Señor. La dirección del Señor es la que está dando a su pueblo.
Razón y revelación. Hermanos, ¿qué es razón? Cada uno tiene su manera de pensar. Usted toma a Abraham. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Sale de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué es la razón haría? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? La razón preguntaría. La razón es así. Mas la fe es ¿qué? Es confianza en Dios. Dios tiene lo mejor para mí. Dios tiene lo mejor para mí. Es ser guiado por Dios, dirigido por Dios. Yo no sé lo que Dios tiene para mí, mas yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Dios tiene lo mejor para su pueblo, para su iglesia. David y Nabal. Abigail cuando encuentra en 1 Samuel 25. David tenía toda la razón para matar a Nabal. La ingratitud de Nabal. Mas cuando aquella mujer trajo una palabra, David, tú no eres un hombre como los demás, mi hermano, usted no es un hombre, una mujer como los demás. No eres como este mundo que está ahí, mas tú eres cuerpo de Cristo, tú eres iglesia, tú perteneces a esta iglesia. Pero tú eres firme cuando estás en la iglesia, cuando estás en el cuerpo, cuando estás atado a este cuerpo. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Porque la unión de este pueblo, en la unión del cuerpo, que es la victoria. David, tú no vas a vencer con tu razón, no vas a vencer con tu pensamiento, vas a vencer uniéndote al pueblo de Dios, en la dirección del Señor, en el cuerpo. Y David dijo que la palabra de ella fue bienaventurada, una palabra que vino del Señor. Pedro y Jesús. Hay cosa más clara en la razón. Pedro dijo a Jesús, tenga Dios compasión de ti, Señor. De forma alguna sucederá esto. Pedro no queriendo que Jesús vaya al Calvario. Jesús, tú no vas a morir en el Calvario de forma alguna. ¿Para qué? Vamos a arreglar otra salvación, vamos a preparar otra salvación, vamos a ser diferente. Usted va allá, nosotros marchamos contigo, vamos a traer un ejército, vamos a vencer al emperador romano, establece un reino aquí y está todo listo. ¿Cuál fue la palabra de Jesús para Pedro? Vete para atrás, Satanás. Yo pregunto, hermanos, ¿Jesús estaba llamando a Pedro de Satanás? No. Mas el pensamiento que prevaleció en la mente de Pedro en aquella hora fue ¿qué? Fue maligno. Parecía bueno. Mira, en la carne, si yo fuese Jesús, Pedro, dame un abrazo, tú eres mi amigo, tú no quieres que yo vaya a la cruz, tú no quieres que yo sufra, tú no quieres que muera. Mas la posición de aquella hora era que era lo profético. Hermanos, la fe es profética. La fe es profética. La fe es eterna. Hay una batalla trabada en esta hora. Y con razón usted no va a vencer esta batalla. Usted va a vencer en la revelación, en el cuerpo, como iglesia. Entonces la palabra de Pedro allí, humanamente la razón. Ella para ser elogiada. Pedro, vete para atrás, Satanás. Porque el Señor miró en la mente de Pedro implantada por el enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo quiere hacer esto? Una buena idea. Mira, tuve una idea aquí para la iglesia. Tuve una idea para mi vida. Tuve una idea, tuve un pensamiento maravilloso. No, maravillosos son los pensamientos del Señor. Y el pensamiento de Dios era que Jesús fuese a la vida a la Calvario para dar la vida por nosotros. Y Pedro estaba oponiéndose a la profecía con la razón y con su bondad. Mas el amor de Dios excede todo entendimiento. Y el Señor aún dio una bendición a Pedro, preservó la vida de Pedro. Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El interés de Pablo era ir a Bitinia, mas la revelación guiaba a Pablo. Pablo era guiado por la revelación y hoy la iglesia vive en la revelación. Yo quiero ir cuando él llega a Macedonia. Él comienza a evangelizar Europa. Ellos querían ir a Asia, mas el Espíritu Santo se opuso. El Espíritu Santo quiere dirigir su vida. Pablo, las palabras persuasivas. Él dijo que las palabras que él habló no eran palabras persuasivas de sabiduría humana, apoyado en sabiduría humana.
¿Y su fe está apoyada en qué? En sabiduría de hombres, en libros teológicos. ¿Su fe está apoyada en qué? Nuestra fe está apoyada en esta fe verdadera que oye y que se somete al querer de Dios. Es un firme fundamento, no de aquello que yo veo, no es razón, mas es firme fundamento de aquello que yo oigo y espero del Espíritu Santo que dirige mi vida. Oposición al gobierno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Rechazan el gobierno. Es el hombre señor de sí mismo, cada uno haciendo lo que está en su cabeza. Y Dios ve la intención. Si usted tiene una buena intención, está todo bien. No. Dios no está interesado en intención, Dios quiere fidelidad. Dios quiere obediencia. Dios quiere un pueblo oyendo la voz del Señor. Blasfeman de las potestades superiores. Hablan mal, blasfeman, se levantan contra aquellos que Dios colocó como autoridad. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, versículo 9, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. La batalla, hermanos, contra el adversario no es suya, la batalla es del Señor. Usted tiene que ir para esta guerra en nombre del Señor, Dios de los ejércitos. No puede salir para esta batalla en su nombre. No puede salir con armas carnales, mas las armas tienen que ser espirituales. Próximo. Batallar por la fe. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen. Es el hombre corrompido, no sabe lo que él habla. El hombre hablando todo tipo de boberas. Todo creyente ahora se volvió un teólogo. Él va para internet y ahora es un teólogo. Es un entendido en la letra, en la razón. Y hablan mal de aquello que ellos no saben, de aquello que ellos no conocen. Próximo. Hay de ellos, hay un juicio, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el camino de Caín? Ofreció la razón, ofreció el fruto de la tierra y mató a Abel, aquel que ofreció la sangre del cordero. Hermanos, la batalla en esta hora es esta. El hombre de la religión, él se opone a aquel que ofrece el cordero, mas él está queriendo ofrecer a Dios la razón, su razón. No ofrece revelación, no ofrece lo que Dios quiere, ofrece su razón. Y se lanzaron por el lucro del error de Balaam, aquellos que buscan un evangelio de recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién es ese Moisés? ¿Quién es el pastor? ¿Quién es este hombre? Cada uno hace lo que está en su cabeza. Nosotros también somos sacerdotes, entonces yo puedo decir y hacer lo que quiero. Fue la contradicción de Coré. Mas todos fueron destruidos, dice la palabra del Señor. Hay de ellos, hay un juicio sobre ellos. Próximo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas por acá, para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hermanos, vean una cosa. La palabra de Dios dice que estos se introdujeron en nuestro medio. Es persona que no viene como enemigo, es gente que aparece como pueblo de Dios. Su discurso se introdujeron en medio del pueblo de Dios. Introdujeron con ese discurso falsos maestros, lobos con piel de oveja, apacentándose a sí mismos sin temor. Son sin agua, nubes sin agua, que son llevados de acá para allá. En un momento dicen una cosa, en el otro momento dicen otra, mas sin la bendición del Espíritu Santo. No fueron lavados por la palabra, no fueron transformados. Por el fruto conoceréis el árbol. Gente de oración, madrugada, ayuno, no es gente de esto, mas son nubes sin aguas, llevados de acá para allá. Hablan una cosa, después se entra en contradicción con lo que hablaron. Próximo. Religiosos, fieras ondas del mar, del mundo, que espuman su propia vergüenza.
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas eternas, próximo. Y la Biblia está hablando de gente religiosa que está en nuestro medio. De estos andan en la concupiscencia, hablan cosas impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces tienen sus propios intereses. Pero vosotros, amados, miren la palabra del Señor. Estamos terminando. Miren lo que el Señor dice a su respecto suyo. Lo que hemos leído antes no es para usted. Es para personas que están aquí adentro, pero están hasta a nuestro lado, que están en nuestro medio. Mas no, ahora Dios está hablando a la iglesia. Pero vosotros, amados, en el versículo 17, amados, elegidos por Dios Padre, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese de la palabra del Señor. Acuérdese de la enseñanza del Señor. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, no una fe cualquiera, una fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Versículo 21. Esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El apóstol Pablo dijo que él predicaba, pero que él cuidaba para no quedar reprobado. Predicando a los otros, él cuidaba para no estar reprobado. Algunos que dudan, convencedlos. Hermanos, terminando. Pida a Dios que no te falte discernimiento en esta última hora. Que no te falte sabiduría que viene de lo alto. No es sabiduría humana. Mas clama al Señor para que Él no te deje ser engañado. El discernimiento de espíritu, para que tú puedas entender lo que es el Espíritu de Dios, lo que es la voz de Dios, y para que entiendas lo que es la voz del hombre, para que las cosas vengan en el cuerpo, para que sean discernidas en el cuerpo, para que el cuerpo juzgue todas las cosas, y viviendo como cuerpo, viviendo como iglesia, pueda ser arrebatado como novia del Señor Jesús. Porque la iglesia que va a subir es un cuerpo, es una iglesia que oye, que se somete, una iglesia que conoce la voz del Señor, mas sabe discernir lo que es la voz de extraños y no oye la voz de extraños. La iglesia que mira a lo alto y dice: Maranata, ven Señor Jesús. De pie, hermanos. Hay una visión para ser transmitida. Yo veía en la visión que todos nosotros éramos como piezas de madera. Y al principio estas piezas de madera estaban desniveladas, diferentes unas de las otras. Mas durante esta palabra, los ángeles que llegaban, ellos venían con el objetivo de alinear las maderas, aquellas piezas. Y ellos hacían esto usando espadas que traían en sus manos. Y había un trabajo intenso durante toda esta palabra, porque estas piezas de madera, ellas serían llevadas de aquí y serían usadas en los templos, cada uno en su iglesia. Entonces trabajaban intensamente. Teníamos que estar todos iguales. Y entonces durante aquel trabajo, yo percibía que había un grupo, eran 100 personas. Aquellos hermanos estaban muertos, completamente muertos. Y ellos necesitaban resucitar delante de la palabra. Y con estos los ángeles trabajaban de forma diferente. Y los ángeles extendían sus manos. Y a medida que la palabra era entregada, estos hermanos resucitaban, quedaban de pie, retomaban la vida en los hermanos. Y los ángeles decían: ahora están listos, van a ser usados también
dentro de las iglesias. Yo veía también un grupo. Eran 22 personas. Y estos se parecían con jóvenes del mundo. Y los ángeles se acercaban y decían: ustedes no pueden ser usados así, porque son separados por el Señor también. Y con este grupo 22, de las manos de los ángeles salían llamas de fuego. Y aquel fuego transformaba a estos jóvenes. Al final de la palabra, las piezas de madera estaban niveladas. Los que estaban muertos estaban vivos ahora. Y los 22 que se parecían con el mundo estaban transformados por aquel fuego. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Jesus. Mis hermanos, nosotros somos esta nación. El Señor te llamó para batallar, para pelear por la fe que un día fue dada a los santos, las doctrinas que Dios nos dio, las riquezas de las revelaciones. Son armas poderosas que esta nación tiene. Y tú vas a pelear por estas doctrinas, no con argumento, no con razón, mas viviendo aquello que Dios nos dio. Porque estas armas son poderosas para hacer de ti más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. No suelte. El adversario quiere que usted deje, que usted suelte. No suelte. Porque estas armas son poderosas. Y a través de la iglesia como cuerpo de Cristo, camina y triunfa. Y esta iglesia es victoriosa. La iglesia profética, que tiene este secreto, esta fe que vino de la eternidad, y con ella entraremos también en la eternidad. Amén. Hermanos, vamos a orar y terminar, y retornaremos a las 11:10. Señor, te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Padre, por ser esta nación. Hijos, ya os hablé por mi palabra, y vuelvo a decirles: tomad posesión de aquello que les he dado, porque mi victoria, ella estará con vosotros. No temáis las afrentas que surgirán, porque yo estaré con vosotros. Yo os capacitaré en cada momento, en cada paso de vuestras vidas. Yo estaré a vuestro lado. Glorificad mi nombre. Bendecid a vuestro Señor, porque yo hablo con vosotros en esta hora. Señor, continuamos alabándote. Es bueno oír tu voz, Padre. Es bueno recibir tu enseñanza, porque andaremos seguros. Y pedimos, Señor, que continúa con nosotros. Suplicamos, recibe este momento glorioso en tu presencia, en nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Volveremos de aquí a poco. Estaremos de vuelta. 11:15 estaremos de vuelta en todos los Manaims e iglesias.